recordando un poquito la última clase de adición de halogenuros de hidrógeno. Vamos a rememorar qué decía la regla de Markovnikov. La regla de Markovnikov dice que cuando hay un alqueno más un ácido halogenado, el hidrógeno del ácido va a ir hacia el carbono más sustituido por hidrógeno. Y el halógeno, en este caso iodo, va a ir hacia el carbono menor sustituido por hidrógeno. Entonces, el hidrógeno se va a adicionar al carbono 1 y vamos a obtener una adición como esta. Y el halógeno iodo se va a adicionar al carbono 2 y vamos a tener una adición así creando un producto real que sería el ioduro de isopropilo. De hecho que en un plano siempre les digo, bueno, se puede obtener allá como el ioduro de N-propilo, pero siguiendo la regla de Markovnikov y si hacemos un ensayo empírico, ahí sí vamos a obtener un producto real que sería el ioduro de isopropilo. En esta diapositiva les estoy mostrando un propeno más ácido bromídrico. Y también podemos obtener dos productos. Cuando trabajamos sin peróxidos, cuando no hay un medio sin peróxido o no tenemos un medio como catalizador de peróxidos, vamos a obtener la adición de Markovnikov, donde el bromo va a ir hacia el carbono menor sustituido por hidrógeno, entonces sería este carbono número 2. Y cuando trabajamos con peróxido, ahí vamos a obtener una adición anti-Markovnikov. Entonces, solamente si ustedes se ponen ahí a desarrollar en su cuaderno van a poder entender mejor. Si bien en la diapositiva anterior, más bien en la clase pasada, yo ya les desarrollé algo similar con la regla de Markovnikov. Y este es un efecto peróxido. Las adiciones de cloruro y también de ioduro de hidrógeno siguen la regla de Markovnikov. Pero ¿qué pasó? En 1933 la situación con respecto al bromuro de hidrógeno o ácido bromídrico era extremadamente confusa. Algunos investigadores habían informado que la adición de bromuro de hidrógeno a un alqueno determinado daba un producto de acuerdo con la regla de Markovnikov y otros que el producto obtenido era regla contraria y todo dependía de qué medio catalizador estaban usando. Si usaban con peróxido, tenían una adición anti-Markovnikov y sin peróxido tendrían una adición de acuerdo a la regla de Markovnikov, pero esto solamente se daba con el ácido bromídrico o el bromuro de hidrógeno. En el cuarto ejemplo vemos una adición de ácido sulfúrico concentrado. Los alquenos con el ácido sulfúrico concentrado y frío formando compuesto de fórmula general, que es el que está en el ejemplo, que vamos a obtener, por ejemplo, un sulfato ácido de isopropilo, conocido como sulfatos ácidos de alquilo. Estos productos se generan por adición de hidrógeno a un carbono de doble enlace y el ion bisulfato a otro carbono. Si ustedes se ponen a desarrollar, por ejemplo, bueno, tenemos un propeno. Si ustedes se ponen a desarrollar tipo como una estructura de Lewis, van a ver que el ácido sulfúrico, así como la fórmula, acá les muestro como la fórmula condensada dice H2, tenemos 2 de hidrógeno. Entonces, si sigue la regla de Markovnikov, un hidrógeno de este ácido va a ir a ocupar también un lugar en el carbono 1 para formar CH3. Y el otro, el resto de la molécula de ácido sulfúrico, ¿qué es la función del ácido? Si rememoramos, ¿cuál es la función de un ácido? La función de un ácido pues donar protón, donar hidrógeno.
Entonces, si ya donó un hidrógeno, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con un ion bisulfato. Y ese ion bisulfato es lo que va al otro carbono menor sustituido. Y también sigue la regla de Marconi-Kov. Bueno, el hidrógeno se fue hacia el carbono más sustituido de hidrógeno y el resto de la molécula, como ion bisulfato, se fue hacia el carbono menor sustituido de hidrógeno. ¿Para qué? Para obtener un producto real de sulfato ácido de isopropilo. En adición de agua, su nombre ya dice, bueno, adición de agua, vamos a adicionarle agua y se va a tratar de una hidratación. El agua se adiciona a los alquenos más reactivos en presencia de ácido para dar alcoholes. Si se dan cuenta, en todos los ejemplos estamos viendo propeno, un propeno. ¿Por qué? Porque es un alqueno muy reactivo. Puesto que esta adición también sigue la regla de Marconi-Kov. Esta hidratación de alquenos, ya sea directa o por la vía de sulfato ácidos de alquilo, es la principal fuente industrial de aquellos alcoholes más simples, cuya formación concuerda con la regla de Marconi-Kov. Acá, en esta imagen que les estoy mostrando, el propeno es el alqueno más reactivo. ¿Y cuál va a ser su reactivo que van a estar reaccionando? ¿Cuál va a ser su sustrato? El sustrato número 2 sería el agua. Y si desarrollamos la fórmula del agua, vamos a ver que tiene 2 hidrógenos para donar un hidrógeno en medio ácido. Entonces es muy importante que sepan que el protón que muestra la diapositiva, o el hidrógeno que muestra la diapositiva, significa que se asume, en realidad se asume que hay un ácido, un medio ácido. Eso ya puede ser ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, en fin, muchos ácidos pueden ser, no especifica. Entonces vamos a hacer otra vez la regla de Marconi-Kov y vemos que el agua tiene 2 de hidrógeno. Un hidrógeno va a ir al carbono más sustituido por hidrógeno. ¿Para qué? Para formar CH3. El resto de la molécula, ¿cómo se va a quedar? Se va a quedar como OH, como grupo hidroxi, o hidroxilo también se le llama. ¿Y dónde va a ir? Va a ir hacia el carbono menor sustituido por hidrógeno. Ahí tenemos entonces un alcohol isopropílico, también podemos llamarle 2-propanol. Por lo tanto, si volvemos a recordar la regla de Marconi-Kov, pero ya con otro ejemplo, allá tenemos un isobutileno, tenemos agua, ya la forma desarrollada del agua, más en un medio ácido. Entonces, si nos fijamos, ¿cuáles son los carbonos que están en cuestión para una adición de nuevos grupos atómicos? Sería acá el enlace pi, una ruptura, y tenemos el carbono más hidrogenado. Entonces, 1 de hidrógeno va a pasar al carbono más hidrogenado y ahí para obtener CH3. El resto que queda como un grupo hidroxi va a pasar acá al carbono secundario, perdón, al carbono terciario. ¿Para qué? Para formar ahí con un grupo hidroxi. Y es lo que le cambia totalmente el nombre a la estructura. De isobutileno va a pasar a ser un alcohol terbutílico. El ejemplo número 6 habla de formación de aloidrinas. Viene a ser una adición de elementos de ácido hipohalogenados. El sexto ejemplo habla de formación de aloidrinas. Bueno, primero tenemos que saber qué es una formación de aloidrinas. La formación de aloidrinas viene a ser una reacción donde los reactivos son alquenos, un grupo hidroxi. ¿De dónde vamos a sacar el grupo hidroxi? Por ejemplo, del agua.
Si descomponemos el agua, vamos a sacar un grupo hidroxi. Y también hay como reactivo o como sustrato un halógeno que representamos con la letra X. Entonces puede ser tanto como cloro o bromo. Entonces, para la formación de alohidrinas es una reacción donde hay un reactivo alqueno, un reactivo agua, pero va a hacer reaccionar el hidroxi y un reactivo halógeno. La adición de cloro o bromo en presencia de agua puede dar compuestos que contienen halógeno y un grupo hidroxilo en átomos de carbono adyacentes. Voy a dar algo más desarrollado sobre la teoría. El enlace pi es el que va a obtener una ruptura. ¿Qué decía el concepto de alohidrinas? Que va a haber una adición en los carbonos adyacentes por el grupo hidroxilo. Tenemos, ¿de dónde sale el hidroxilo? Sale del agua. Entonces, si tenemos acá agua y queremos solamente el hidroxilo, entonces, ¿dónde se va a unir? Se va a adicionar hacia el carbono menor sustituido por hidrógeno. Entonces, por lo tanto, el grupo hidroxi se va a unir aquí. Va a haber también una ruptura del halógeno. Y el halógeno cumple con la regla de Markovnikov. En otras palabras, la regla de Markovnikov decía que el hidrógeno va a ir hacia el carbono más sustituido por hidrógeno. Y en este caso, el halógeno va hacia el carbono más sustituido por hidrógeno. En otras palabras, el halógeno, ya sea cloro o bromo, iría o va a ir hacia donde iría el hidrógeno del ácido halogenado. Por lo tanto, el cloro va a ir hacia el carbono más hidrogenado para obtener un cloro 2-propanol. Tendríamos como producto un cloro 2-propanol. Otro nombre que también es aceptado por la IUPAC es propilén-clorohidrina. ¿Qué pasa del resto de la molécula? Si nos fijamos, bueno, sobró hidrógeno, que es un protón, y este con un electrón desapareado, entonces tenemos con carga negativa. Si se atraen, obtendríamos allí más ácido clorhídrico. Este es un producto secundario, pero nuestro producto principal sería el 1-cloro 2-propanol. Para pasar a la reacción número 7, debemos manejar algunos conceptos. Dimerización, proceso mediante el cual dos moléculas con la misma composición química forman un producto de condensación o polímero. Otro concepto, polimerización. La polimerización es un proceso químico por el cual los reactivos monómeros se agrupan químicamente entre sí, dando lugar a una molécula de gran peso, llamada polímero. O bien una cadena lineal, que viene a ser una cadena lineal mucho más larga, o una macromolécula tridimensional. En otras palabras, dando un ejemplo, un polímero viene a ser, por ejemplo, la proteína, que está formada por monómeros, que son partes más chicas, y esos son los aminoácidos. Si agrupamos montones de aminoácidos, entonces vamos a obtener una proteína. La proteína es un polímero de monómeros de aminoácidos. En esta reacción de adición de alquenos,
Vamos a hablar de dimerización. Tiene en realidad 3 a 4 pasos y voy a ir por parte. Ya sabemos que la dimerización es una reacción donde dos moléculas iguales, similares, se van a agrupar para dar un producto dímero o un producto condensado. Si nos fijamos, tenemos ahí el isobutileno más ácido bromídrico. También puede ser ácido sulfúrico o ácido fosfatos. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una ruptura, ya sabemos, a nivel pi, y que se va a formar un carbocatión. Y para rememorar, sabemos que este es un carbocatión que se queda